Muchas gracias por haber venido, gracias a la facultad también, a la ORT. Parte de lo que voy a contar tiene obviamente mucho que ver. Soy muy agradecido de esta institución y cómo llegué acá a la ORT es súper, por lo menos, significativo para mí, porque planifiqué un poco la charla hasta de 5 minutos con frases que me fueron quedando en la vida. Y la primera frase, capaz que a alguno les pasó también, es: esto no es un hotel. A ver si se imagina quién me lo dijo. Bien, exacto. Exacto. Yo, obviamente, años 90, termino el liceo y había muy pocas chances de hacer cine. Por ejemplo, ahora estoy, no sé si vamos a ponerlas, Sabrina, vamos a poner las imágenes al final. Entonces, nunca hubiera imaginado terminar, bueno, hace poco terminé de filmar una película, hace un par de semanas, ahora estaba en etapa de postproducción. Pero bueno, nunca me imaginé en ese momento que iba a estar haciendo una película tantos años después, no voy a decir cuántos porque realmente ya la barba blanca igual lo define. Pero bueno, tenías para hacer economía, derecho, bueno, las pocas orientaciones que uno conoce. Hice facultad de economía. eh, la verdad me encantaba la economía, pero no me veía trabajando en eso, entonces renuncio a la facultad. Y obviamente ahí viene la conversación con mi madre en la mesa de la cena y me dicen: esto no es un hotel, tenés que trabajarlo, estudiar otra cosa. Y ahí conseguí trabajo de cadete en una agencia de publicidad. Yo no tenía ni idea que de trabajar en publicidad, ni se me había pasado por la cabeza, era como hacías derecho, economía, etcétera. Y me encantó porque era como que se unían dos mundos. La parte de la creatividad, que siempre me gustó, era de escribir, ¿viste? De pensar, armaba cómic de chico. Creo que fuiste vos que armabas tus pencas, ¿viste? Bueno, entonces por ahí también me encantaba generar cosas, como de emprender de chico, armar historias. Y en ese momento le pregunto al de la agencia: bueno, ¿dónde puedo estudiar publicidad? Porque me encantó el trabajo en la agencia, lo que pasaba, la vida, después del trabajo nos quedábamos filosofando de todo, bastante particular. Y ahí me menciona la facultad en la ORT. Entonces ahí empiezo la carrera en la ORT. Y siguiendo con las frases que me fueron marcando, empiezo a estudiar publicidad para justamente hacerme una profesión de eso. Fue un docente acá de creatividad, del taller de creatividad, ya avanzada en la carrera, que me dice: che, ¿por qué no haces guión? ¿No? Un poco como cómo llegamos a la película. ¿Por qué no haces guión? Y obviamente que estudiar producción audiovisual en ese momento, en el año 96, 97, era una demencia. Yo que me voy a morir de hambre, evidentemente. Entonces dije: no, tengo que hacer publicidad, voy a salir, voy a conseguir trabajo, etcétera. Y no le hice caso al profesor, le tendría que haber hecho caso, ahora pensando en retrospectiva. En ese momento fue súper interesante, y voy con otra frase también que me marcó: es: si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. No sé si alguno la escuchó en algún momento, porque también me pasó que evidentemente terminé publicidad, empecé a trabajar en una agencia y dije: no sé si esto es 100% lo mío. Esa inquietud, y que estamos un poco locos, que también mencionaban por acá, esa cosa de emprender, de estar como un inconformismo y estar como inquieto. Dije: bueno, no sé bien qué voy a hacer. Y volví un poco a lo del hotel, una situación incómoda en cierta forma, porque venía bastante bien encaminado. Y a partir de una compañera acá de clase, también, por eso hablaba del agradecimiento a la facultad, me dice: che, en una radio están buscando a alguien que guione humor para algunos programas, ¿por qué no te sumás? Y ahí fue que empecé a trabajar en El Espectador a principios del 2000. Y eso me llevó a los distintos medios que nos cruzamos después con Sabrina: Canal 4, Canal 10, Canal 12, varios canales y varios proyectos, TV Ciudad, etcétera. Y ahí también otra de las frases que me marcaron fue el no. No, tuve muchos no. Sobre todo cuando trabajé con el Flacos Morris, con el Eje, en programas de radio. Yo presentaba muchos guiones y era no, 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 a punto de que en un momento dije: che, yo capaz que tengo que hacer otra cosa porque son demasiados no. Y después empezaron los sí. Pero también hay que pasar ese momento, ¿no? De los no, hay que atravesarlo, como convivir con el rechazo en cierta forma y aprender de esas instancias que son muy duras, la verdad, desmotivantes en cierta forma, y tomártelos como desafíos. Son como claves, ¿no? Porque uno en un momento puede decir: bueno, tantos no, capaz que arranco para otra cosa. Soy perseverante, soy medio terco, medio de esos de que vas para adelante y hasta bastante loco también, entonces ahí seguimos. Otra de las frases, ahí está mi hijo, que trabajó en la película, es uno de los dos, lo puse a propósito. Otra de las frases que me marcó después fue impactos significativos, por lo que decía Sabrina, es una de las frases que tiene Deloitte, Spanish Latinoamérica. Yo pasé después al mundo corporativo a partir de una consultoría, siempre seguí trabajando en comunicación.
y fue una experiencia alucinante en mi vida el hecho de pasar a una gran corporación multinacional, porque me hizo fortalecer un músculo que capaz que no lo tenía tan fortalecido con los años, siempre me dedicaba más a la parte creativa, que fue la parte de gestión. Recién creo que hablaba contigo, hablábamos de la gestión, ahí va. La parte de gestión que uno a veces no la... Ah, no, y con Boris también, la parte de gestión que uno a veces no la tiene incorporada y realmente el haber pasado por una multinacional, lo hice más de grande, me ayudó muchísimo. Eso es un poquito a grandes rasgos de cómo fui llegando hasta la película. Parece una demencia, pero bueno, mencionamos ahí. Vengo bien de tiempo, ¿no? ¿Sí? ¿Venimos bien? Bueno, y la otra frase es cuando yo existía, que viene a partir de la pandemia. La película se llama Cuando yo existía, y en la pandemia yo tuve una gran crisis. Venía obviamente de pasar de la parte presencial, decía recién Ale que le gusta el contacto con la gente, etcétera, y a muchos nos pasó que la pandemia nos pasó por arriba el hecho que de repente personas que somos inquietas nos vimos 9 horas atrás de una pantalla, una conversación atrás de otra, que no tenías tiempo para ir al baño. Eso me enloqueció un poco, bastante. Empecé a fortalecer aún más la parte creativa, a refugiarme en la escritura, que siempre fue como un lugar de inquietud personal que siempre tuve. Fue lo que también me llevó la escritura a estudiar comunicación y a estudiar publicidad, etcétera. Fue como la parte que más me motivaba. Y después atravesé todo lo que venía a ser la fusión. Deloitte Uruguay se transformó en Deloitte Spanish Latinoamérica, que fue un trabajo impresionante desde el área de comunicación y marketing, realmente un desafío enorme, toda esa parte de gestión, pero bueno, paralelamente, mientras cultivaba toda la parte de escritura, publiqué varios libros, llegó la oportunidad de generar esta película que nació en pandemia, como una idea de cuestionarme un poco qué estamos haciendo acá. Yo les pregunto acá, ¿qué estamos haciendo acá? ¿No? No les quiero arruinar el día. Pero bueno, son preguntas que, bueno, frente a la inminencia de una posible muerte, por lo menos empezamos a pensar, bueno, ¿qué estoy haciendo de mi vida? ¿No? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo realmente lo que me gusta? Ustedes recién ahí mencionaban, ¿no?, con respecto al diseño, si realmente estaban haciendo lo que más les gustaba, el diseño, etcétera, o podían generalmente hacer otro tipo de cosas que capaz que les daban más rédito económico, etcétera. Entonces, en ese cuestionamiento fue que decidí, en una demencia total, porque así somos nosotros, hacer una película. Empezaron a darse las condicionantes, empezamos a levantar fondos, a ganar premios y se dieron las condiciones. Evidentemente, la vida de director de cine, guionista, no coincidía 100% con la vida de trabajo en una multinacional. Y diciendo, bueno, se puede venir otra pandemia en cualquier momento, puede pasar de todo, me voy a tirar al agua, voy a hacer la película, y hace 2 semanas terminamos de filmar esto que está ahora en postproducción, una experiencia alucinante, de lo más adrenalínico, demencial que viví en la vida. Después, si tienen preguntas, con mucho gusto les voy a contestar, pero fue por ahí, con estas breves frases que fui teniendo y escuchando, que quizás va otro consejo, escuchar mucho y también rodearse de personas increíbles. También a lo largo del camino fui conociendo. Me encantó que fui coincidiendo bastante con lo que venían diciendo los otros también. Se ve que hay como un patrón de cómo ir llegando y logrando mojones y objetivos. Así que bueno, ahora estamos con la película y bueno, esperando y que nada, que no vaya bárbaro. Tenemos una fe enorme, es un peliculón, se los garantizo. La película trata sobre un jubilado que no puede cobrar porque lo dan por muerto en el sistema, y entonces tiene que empezar a demostrar en los aparatos burocráticos, en las oficinas, que está vivo, y quiere que le den un papel que diga que está vivo. Y en el proceso que busca ese papel se empieza a dar cuenta de que en realidad estaba muerto en vida. Por eso le decía que toda esta cosa de la pandemia y la inminencia de la muerte y de cuestionarnos por qué estamos acá fue un poquito lo que generó el proyecto Cuando yo existía, y que tiene mucho que ver conmigo también el personaje y con todo este pasaje que decía Sabrina del mundo corporativo, del mundo de la agencia, del mundo del guión, del mundo de los canales, del mundo de la radio, y que sin duda, de nuevo agradecer mucho a la facultad, porque en este mundo que está cambiando cada vez más, y es una breve reflexión, sobre todo para aquellos que van a ingresar a la universidad, etcétera,
una formación universitaria te permite justamente una forma de pensamiento, ¿no? Un orden de pensamiento. Y no necesariamente apuntado a detenerse en una solución en particular, en un programa en particular, sino en una forma de pensar. Y creo que eso es lo que a mí me generó la facultad. Una forma de pensar que me permitió adaptarme a distintas circunstancias a lo largo de la carrera y hoy terminar contándoles sobre la realización de esta película que cuando empecé de cadete en la agencia jamás me lo hubiera imaginado. Así que bueno, muchas gracias. Y